Bueno, Manuel, muchas gracias por tus breves, concisas, pero tan certeras palabras, que eres muy bueno, de verdad. Yo no sé si es Savigny el nuevo Zimmerman, pero es verdad que me ayudó mucho para comprender la figura de Puig. A él seguro que le gustaría mucho serlo, porque en esta corriente que los críticos llaman neopandectismo, siempre le ponen a él como ejemplo, ¿no? De todas maneras, Zimmerman tiene un enfoque que a mí en parte me gusta, y en otras, alguna vez hablando con él sí que hemos advertido algunas diferencias, pero vamos, te agradezco la mención. Bueno, muchas gracias a los que me invitan, a los organizadores, a Elina, a Nicolás, porque para mí es un gusto estar hoy con vosotros y hablar sobre un tema, como siempre, al que uno le ha dado muchas vueltas. Yo tengo pues preparado un bosquejo así de ideas acerca de lo que podría ser interesante trasladarles a ustedes, trasladaros a vosotros y a vosotras sobre Puigta, pero en realidad pensé que en vez de enfocar el tema a la figura única y exclusivamente de Puigta, que es casi un poco lo que hago en el libro, pues abrirlo un poco más a temas que partan de Puigta pero vayan un poco más allá de Puigta. Algo así como, por ejemplo, una historia del método en Alemania, en el siglo XIX y parte del XXI, que es un poco una historia del método en casi todo el mundo, porque algunas de las disputas alemanas pues han tenido una proyección internacional notable, como todos sabemos, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, hablaré, hablaré de un poco del formalismo y sobre todo del antiformalismo, que es quien mejor dibuja el formalismo, porque Puigta es, digamos, el primer gran formalista. Un poco por ahí van a ir, creo, los tiros de esta conferencia o charla, que pretendemos que se abra a lo mejor un poco a debate, ¿no? Si hay suerte y el orador lo consigue, despertar el interés de los interlocutores. Yo lo único que sí que advierto es que, aunque tengo gran vocación por la filosofía, pues el tipo de estudio que he ido practicando en estos últimos años, pues es un poco más histórico que propiamente filosófico. Entonces yo no me considero un filósofo del derecho, aunque tampoco un romanista, con lo cual casi que no soy nada, así que voy un poquito tocándolo todo. Lo digo por si a veces ven que me falta algún elemento clave del discurso filosófico. Por ejemplo, cuando yo hablo de la historia del formalismo, pues generalmente hablo del formalismo del 19 y principios del 20. No me he interesado tanto para autores posteriores. Pero bueno, lo dicho, lo que voy a hacer va a ser una especie de reconstrucción de Puigta y la escuela histórica para poder entender mejor los discursos que vendrían a posteriori con ocasión de la llamada disputa sobre el método, disputa del método, lo que los alemanes llaman la Methodenstreit. ¿Vale? Voy a calcular unos 40 minutos, media hora larga, y de todas maneras pido al moderador que si en algún momento me paso o tal, pues me corte sanamente, porque no soy nadie importante. Joaquín, o Quino, ya está. Por cierto, me ha gustado mucho que me llamen Quino, porque vuelve más horizontal esto de hablar solo uno, que soy yo, ¿no? Entonces, bueno, desde Puigta más allá de Puigta, pues bueno, sí, podría llamarlo así. Yo había escrito aquí una especie de handout que realmente no les he hecho llegar, podría haberlo hecho, porque son unos puntos que a lo mejor incluso lo puedo poner en el chat ahora acaso. Pero bueno, básicamente lo que querría es tratar de entender a lo largo de esta conversación con vosotros los puntos claves de la disputa sobre el método en el cambio del siglo XIX al XX, que son un poco los puntos claves de la disputa del método en general en el derecho, creo yo, pero que ahí tienen un punto pues definitivo también, y porque casi que no ha cambiado mucho. Y ese momento clave, que es el tránsito del siglo XIX al XX, en la Methodenstreit, o disputa sobre el método, creo que para entenderlo bien, pues hay que remontarse a principios del siglo XIX, que es el momento de Savigny y el momento de Puigta. O sea, que no solo es, digamos, un personaje histórico interesante para el historiador, sino que me parece que incluso para el filósofo del derecho que quiere entender bien sus conceptos de tipo metodológico y a veces también normativos, es interesante volver la vista atrás. Un poco en la idea esta nietzscheana de que los conceptos normativos o los conceptos morales solo se entienden en su historia, ¿no? Volver atrás para leer la historia, mayores ingredientes, digamos, de nuestros conceptos para poderlos emplear con más solvencia, ¿no? En esa especie de método genético, ¿no? Entonces, bueno, la introducción, la premisa fundamental de la que parto es que el formalismo es una especie de entelequia que casi que no sabemos lo que es, en la medida en que es el producto de los críticos, que son los antiformalistas. El formalismo, como todos diríamos,
como todos sabemos, pues enfatiza demasiado la forma en oposición al contenido. Nadie, si uno echa la vista atrás, ningún jurista se ha definido a sí mismo como formalista porque es casi automáticamente entendido en términos peyorativos, ¿no? Es una acusación, eres formalista porque no expresas los contenidos, ¿no? Sino que atiendes solo a la forma y te falta atender, digamos, a las circunstancias prácticas a las que siempre tiene que atender el derecho, con lo cual formalista es una acusación, es una crítica. Lo que sucede es que cuando los antiformalistas describen a sus adversarios, los formalistas, pues tienden a ser históricamente injustos, algo que nos sorprende precisamente porque lo que están es no tanto describiendo, sino criticando. Entonces subrayan los elementos negativos. Y lo que sucede también es que el gran formalista, el primer gran formalista de la ciencia jurídica moderna, que podríamos decir se abre con el siglo XIX alemán, por lo menos la continental, es Puchta, ¿no? Es el gran formalista, es el gran conceptualista, es el fundador de la jurisprudencia de conceptos de la que hablará Jhering a finales del siglo XIX. Entonces, claro, si uno lee a los formalistas desde los antiformalistas, que realmente desde el único lugar en que los puedo leer porque son los que los mencionas, pues se da cuenta de que lo que leen pues son retratos injustos de gentes que supuestamente defienden opiniones unilaterales y a menudo ridículas, ¿no? Entonces esto nos impide acceder a ese mundo que habitan los formalistas, que es casi inexistente en realidad. Hay que tratar de desbrozar esto para ver qué es esto del formalismo, ¿no? Entonces yo creo que se podrían distinguir niveles metodológico, político y propiamente lógico del formalismo para podernos hacernos una idea acerca de esto. Yo lo que sostengo es que hay que volver la vista atrás a principios del siglo XIX, concretamente, diríamos, por poner un año, al año 1806. Para entender un poquito la historia de la metodología jurídica moderna y los muchos problemas que conciernen a unos y otros, formalistas y antiformalistas, hay que hacer una reconstrucción histórica, esto sí que lo creo de verdad, y creo que nos tendremos que remontar un poco hacia atrás bastante, como mínimo a 1806. Hombre, sería deseable remontarnos más atrás, incluso al origen de lo que nosotros hoy modernamente llamamos ciencia jurídica, que a lo mejor tendremos que remontarnos a Roma, ¿no? Pero, o más atrás incluso, claro. Pero bueno, yo creo que Roma bastaría, ¿no? Roma y Grecia. Pero bueno, nosotros no vamos a irnos hasta allí. Yo propondría la fecha de 1806, que es cuando cae el Sacro Imperio Romano Germánico, y entonces se da de bruces a Alemania con la disyuntiva de qué hacer para poder homogeneizar el ordenamiento jurídico de un país que ahora no tiene ni siquiera unidad política. También es verdad que la unidad política que tenía el Sacro Imperio era de todo menos digamos, segura o firme, porque era una especie de tradición en la que ya guardaba el Sacro Imperio. Pero bueno, en cualquier caso, esta es una buena fecha. Lo que nos interesa de esta tradición alemana en esta fecha ya es que ellos tenían como enemigo claro a los franceses y vieron que la solución dada por los ilustrados franceses, es decir, la solución moderna del código, no era la solución que ellos querían, no solo porque era, digamos, el producto del enemigo, sino porque ellos tenían un pie puesto en la tradición, es decir, en el pasado de las fuentes, sobre todo romano-justinianeas. Ahí entienden todos los alemanes, y aquí la verdad es que hay poco debate, da igual que uno sea romanista o germanista, todos los que pertenecían al orbe alemán, pues entendían que el derecho debía sobre todo estudiarse en su dimensión más técnica, y por eso la cientificación de este derecho alemán había sido posible gracias a la recepción, a lo que los historiadores llaman la recepción del derecho romano en el siglo XII. Esto también es muy interesante, abro un paréntesis, estudiar la propia historia de la recepción del derecho romano, que hoy está en boga, porque se pueden criticar y analizar diversas cuestiones relacionadas con esta recepción y cómo han ido modificando los ordenamientos jurídicos. A lo mejor esto se puede abrir después en el debate, ¿no? Cuestiones relacionadas con la recepción del derecho romano en Alemania, porque es la recepción del derecho romano en Alemania la que va a determinar el enfoque técnico que le dan los juristas alemanes al mundo del derecho. Entonces, un dato objetivo claro, histórico, que determina lo que vamos a hablar. En Alemania no hay un legislador entre 1806, que hemos puesto en esta fecha, y 1871, que empiezan las labores de legislación. Y lo que es más importante, como todos ustedes sabrán, el Código Civil famoso del BGB se promulga en 1900, con lo cual hay un siglo entero que es el XIX, que es un siglo ya de grandes avances, industrialización, en fin, un siglo ya moderno que no conoce el código, sino que lo que conoce es un trabajo, toda Alemania conoce un trabajo con el derecho romano, ¿no? Con el derecho de las pandectas romanas que se prolonga durante un siglo. Y la cosa funciona en términos técnicos bastante bien.
se genera un gran debate, eso sí, en el seno de ese siglo, para tratar de resolver la cuestión de si necesitan o no un código. Como ustedes saben, voy a tratar de ir calculando el tiempo porque si no puedo aquí enrollarme. Como ustedes saben, seguro que lo sabéis todos ya, pero a lo mejor no está de más recordarlo. Bueno, hay un debate a principios de siglo en el que no me voy a detener porque es una cosa muy sabida y muy repetida y no me gusta tampoco repetir esto. Es la historia de que unos promueven la promulgación de un código y otros niegan que sea necesario el código, ¿no? Hay un famoso nombre que es Thibault, que defiende la necesidad de promulgar un código para dar seguridad y unidad nacional a ese país fragmentado en más de 200 estados. Y otros, como Savigny, que es un poco el protagonista de esta historia por ahora, pues va a defender justo lo contrario. Alemania no necesita un código porque el código lo que hace es minimizar los esfuerzos técnicos y, por tanto, reducir la capacidad creativa de los juristas. Entonces, lo que a mí me interesa es tratar de explicar mínimamente el modelo que presenta Savigny, porque es el modelo en el que se van a instruir los juristas que en el cambio de siglo, es decir, al siglo XX, van a lanzar grandes críticas al método seguido por los alemanes pandectistas en el siglo XIX. Ahí está la jurisprudencia de conceptos, que es la corriente que inventan los críticos, que son los formalistas, y las grandes corrientes que pretenden salvar los obstáculos de la jurisprudencia de conceptos, que son la jurisprudencia libre, la jurisprudencia de intereses y la jurisprudencia de valoraciones más tardíamente, ¿no? Entonces, todas las grandes corrientes lo que pretenden es separarse de la jurisprudencia de conceptos. Entonces, la conclusión a la que vamos a llegar, a la que voy a llegar en no mucho, es que esto está lleno de malinterpretaciones, fundamentalmente por lo que decíamos al principio, porque es un perfil que nos dibujan los críticos, y poner en boca de Savigny, de Puchte y de otros muchos pandectistas cosas que casi ni ellos sostenían, ¿no? Es verdad que fueron conceptuales, que trabajaron el derecho en su dimensión técnica, pero no sostuvieron muchas de las cosas que decían los críticos que sostenían, que son casi mitos, ¿no? Lo que sostenían. Entonces, voy a empezar por dar dos notas acerca de la cultura que presentó Savigny y que casi que se puede decir que es la cultura de la Alemania jurídica del primer y el segundo tercio del siglo XIX, porque esto se consagra como digamos, la cultura de toda Alemania, ¿no? Es decir, Savigny gana a Thibault, esto lo sabemos, pero es que además determina el futuro de la ciencia jurídica alemana hasta finales de siglo. Entonces, la vía para edificar el ordenamiento jurídico no es la ley, es lo que Savigny llama vocación, ¿no? La vocación de ciencia. En ese libro, en ese panfleto, que seguramente es el panfleto más conocido de la historia del derecho casi occidental, que es la vocación de nuestro siglo para la ciencia de la legislación. Él decía allí, ya empiezan a presentarse tesis interesantes para debatir, que un derecho armónico, un derecho orgánico, un derecho creativo, un derecho digno de su tiempo nunca puede estar solo contenido en leyes, sino que tiene que ser el resultado de la ciencia, Él entiende que el código presenta una visión mecanicista de la ley y que, por tanto, esta visión mecanicista, esas son palabras obvias, deshumaniza el derecho. Y él, por tanto, reivindica un derecho que dice está en manos de juristas y que, por tanto, quiere contar con la doctrina de los autores. Para él es muy fácil defenderlo en términos históricos. Él dice, si echamos una vista atrás, veremos que los momentos más creativos de nuestra tradición jurídica occidental son los momentos en los que el derecho no ha estado en manos de políticos o legisladores, sino en manos de juristas. La experiencia jurídica romana preclásica y clásica, el periodo de recepción jurídica en los siglos XII y XIII con glosadores y comentaristas. Es decir, cuando el derecho ha sido obra de juristas y no de legisladores es cuando ha llegado a sus cotas de excelencia. Entonces, aquí lo que necesitamos es copiar el modelo del que más hemos aprendido, ¿no? Este es un modelo de juristas que antes que Savigny lo había promocionado un maestro suyo que se llamó Gustave Hugo, que a lo mejor a alguno, desde luego, seguro que más de uno le suena, que pretendía recuperar la idea del jurista romano y medieval, y que es, decía Gustave Hugo, una mentalidad, la del jurista, que tiene que ser reflexiva y pragmática a un tiempo y que necesita deslindar, decía él, una especie de operación quirúrgica, todo aquello que no es derecho de lo que es derecho, porque según Gustave Hugo, eso es lo que caracteriza al jurista. Esto es una visión para nosotros seguramente superada, pero bueno, esto es lo que sostenía Gustave Hugo y después Savigny, que es lo que caracteriza al jurista. Esto, dice él, no significa que el jurista solo deba atender a la dimensión jurídica del problema jurídico, pero sí que debe claramente reconocerla y para eso lo mejor es estudiar, dice él, el derecho de estos señores que descubrieron esa dimensión técnica del derecho que fueron los romanos, ¿no?
esta idea ha tenido muchísimo éxito histórico y todavía hoy, si uno abre los grandes manuales de derecho romano y de su historia, verá que el éxito de los romanos fue el descubrir, digamos, esa episteme particular que diferencia lo jurídico de todos los demás. Algo que los griegos supuestamente no supieron hacer, pues los romanos sí supieron deslindar todo lo no jurídico de lo jurídico, ¿no? Sabiendo que un problema es siempre algo más que un problema jurídico. Cuando un problema es solo jurídico, entonces no es un problema jurídico, es un problema de sistema, ¿no? Pero aunque un problema jurídico sea algo más que un problema jurídico, sea un problema moral, sea un problema político, pues el jurista básicamente se distingue del moralista o del filósofo en la medida en que sabe distinguir esas parcelas. Esto es lo que supuestamente hicieron los romanos. Esta idea, los romanistas suelen hablar de ella como de la isolio, ¿no? Esta idea de aislar la parcela puramente jurídica de lo jurídico. Entonces, esto decía Gustave Hugo y Savigny, solo es posible si el alumno, si el joven que se forma en Derecho, estudia a modo de exégesis el digesto, las pandectas romanas, porque son la única fuente real y genuina de este pensamiento que ha dado pues que nos ha dado esta tradición jurídica, esta forma de pensar, ¿no? Casi inconsciente a veces, decía él, ¿no? Entonces, esto es lo que le va a permitir obrar en libertad, ¿eh? Obrar en libertad, decía él. Tiene que, y es muy curioso aquí como habla del filólogo como si fuese el filósofo, ¿no? El filólogo como maestro de la lectura lenta, que son palabras textuales después de alguien que no es jurista, pero que ha leído a juristas, como por ejemplo a Hegel, que es Nietzsche. Nietzsche lee a Hegel y hay un párrafo de su libro Aurora, que es un libro precioso, de Morgen y Goethe, donde él dice, soy filólogo, algo así, esto lo recuerdo de memoria, pero en fin, soy filólogo porque soy maestro de la lectura lenta. Soy maestro de la lectura lenta. Y por eso soy además filósofo, ¿no? Si no, no podría serlo, ¿no? Y añade, el reino de los cielos está en las vacas. Yo al principio del curso siempre les digo a los alumnos, el reino de los cielos está en las vacas. ¿Eso por qué? ¿Eso por qué? ¿No? Y bueno, como son clases de 120 personas, de vez en cuando alguno dice, bueno, pues las vacas son de la India, entonces son espirituales, muy impotentes. No, pero de vez en cuando alguno, al hilo de la conversación que teníamos, de que ahí los textos hay que leerlos lentamente, pues dice porque la vaca rumia, ¿no? Entonces da la tecla. Siempre hay gente lista en todas las clases, ¿no? Pues eso, como la vaca rumia, pues igual Nietzsche y Gustav y estos clásicos eruditos alemanes rumiaban los textos y así accedían finalmente a este reino de los cielos que es el de las ideas. Bueno, en cualquier caso, mejor o peor defendido, esta era la idea fundamental. Había que rumiar y rumiar. Y de hecho, el plan formativo que defiende Savigny y que impera durante esos 2 tercios de universidad alemana famosa de Humboldt y que recibe para Derecho el plan de Savigny, son aulas donde los alumnos en esos 6 años reciben exégesis de digesto y poco más. Solo al final, y a medida que van pasando las décadas, recibe Derecho Constitucional y recibe un poquito más de Derecho Germánico porque los germanistas a mediados de siglo se enfadan ya un poco diciendo, bueno, ¿esto qué es Derecho Romano si nosotros tenemos la tradición germánica y encima sostenemos que aquí la verdad no está en la razón sino en la historia, ¿no? Con el espíritu popular, pues bueno, defendamos la historia del derecho germánico y no del derecho romano. Pero les cuesta mucho a los germanistas defender un derecho germano porque es técnicamente muy débil comparado con el derecho romano. Es un derecho de costumbres, es un derecho espontáneo y no es fácil. Por eso el argumento la estrategia mejor de los germanistas era la de promulgar un código y a partir de cierto momento ya los germanistas también van a defender un código, ¿no? Bueno, cierro paréntesis y sigo con lo que decía acerca de esta cultura de la primera mitad del siglo XIX alemán. Hay una frase muy clara de Savigny, fechada en 1834, una carta que le envía a Gerlach, donde se ve muy claro que para él todo el éxito, bueno, lo leo, dice él, todo éxito depende de situar a los jueces en un estado en que el juez realice su oficio con pensamiento vivo y no de modo mecánico, es decir, educarle. Si lo conseguimos, habremos ganado todo, ¿no? La idea era básicamente la de la educación del jurista, ¿no? Entonces, para eso ellos entendían que lo mejor era instruir una y otra vez en los textos jurídicos romanos, que por otra parte, esto encajaba bastante bien con las piezas del momento que vivía espiritualmente Alemania, ¿no? Con ese fervor por las fuentes antiguas. Por poner un ejemplo paradigmático, que además es un ejemplo hermoso, todo lo que nosotros hoy sabemos de derecho romano, que como sabemos también informa bastante de nuestra tradición civilística, toda la tradición, esto también lo saben todos ustedes, pero bueno,
está contenida en la obra de Justiniano del siglo VI, ¿no? Que es el Codex y las Novellae, que son las obras legislativas, que tienen menos importancia, aunque la tuvieron desde luego en el medievo, y la Instituta y el Digesto, ¿no? Que son las obras científicas. El Digesto es realmente la obra fundamental con esas 9.142 respuestas concretas a asuntos concretos. Son casos, es un derecho casuístico. Y la Instituta que Justiniano promulga se llama así en honor a la Instituta del siglo II después de Cristo de Gallo, el famoso jurista que daba clases seguramente en Beirut. Bueno, pues eso es todo lo que tiene Europa, digamos, de fuentes jurídicas romanas, ¿no? Y se ha dicho que Europa son 3 libros, una idea un poquito ya clásica. Eso lo decía Javier Zubiri, que fue discípulo de Ortega. La Biblia, Platón y Digesto. No estaremos de acuerdo, sí, pero bueno, son 3 libros importantes para bien o para mal. En cualquier caso, el Digesto fue un libro fundamental. Pero de todo lo que sabemos de derecho romano, que es 1000 años de historia jurídica y después 1000 años de recepción, solo tenemos eso. Pues con ocasión de este fervor del que hablaba de los alemanes por redescubrir fuentes antiguas, aparece en una biblioteca de Verona la Instituta de Gallo, la famosa Instituta de Gallo en la que se había basado Justiniano. Y para que veamos también, como signo de los tiempos, el grado de erudición al que estaban acostumbrados los personajes alemanes de esta universidad, que además muchos de ellos eran juristas. Estos juristas son los que descubren previamente la germanística. Los hermanos Grimm, por ejemplo, son alumnos de Savigny. Jacobo Grimm, el que escribe la gramática, es el que recorre París y diversas universidades con Savigny para descubrir manuscritos. Bueno, pues en esa biblioteca capitular de Verona se encuentra el Instituto de Gallo y decía como ejemplo también muy característico como un joven de 22 años que se llama Friedrich Blume, alumno de Savigny, es el que edita la Instituta, que es aún una edición crítica, digamos, pues canónica, ¿no? O sea, quiero decir, todos estos señores tenían ese grado alto de erudición porque desde muy chiquititos estaban con estas fuentes antiguas y en la universidad lo que hacían era, pues eso, rumiar texto antiguo, como decíamos. Estos, en cualquier caso, esto es un lugar común también, pero en cualquier caso la cultura alemana estaba asentada en ese estudio histórico frente a la visión mecanicista, como decíamos antes, ilustrada, racionalista de los franceses. Esto es lo que caracteriza el historicismo jurídico frente al racionalismo. Las verdades no las desvela la razón natural, desnuda, sino la historia. Una historia vista de una forma metafísica, ¿no? Con aquello del Volksgeist, pero la historia. Y el mejor ejemplo de derecho histórico es el derecho romano, añadían, ¿no? Bueno, un segundo punto interesante, a lo mejor un poco por ir encaminándonos hacia este debate de finales de siglo, es el de la... si en algún momento alguien me quiere interrumpir, es más que bienvenida la interrupción, lo digo. O sea, ya sé que tenemos una formalidad aquí, que es la de esperar los 40 minutos, pero si en algún momento alguien quiere interrumpirme, pues fantástico. Aunque sea para decir una cosa anecdótica, ¿no? Bueno, entonces, hay una cuestión que es clave. Estos señores se oponían a la visión francesa, a la visión moderna, ¿no? A la visión que trae la revolución, que es la de acabamos con las fuentes jurídicas previas que dan lugar a una situación caótica que propicia la injusticia y presentamos una ley que es unánime y que todos conocen en un solo libro, ¿no? El Código Napoleónico, que el propio Napoleón se encargó de estar en más de la mitad de las sesiones de redacción, ¿no? Él decía incluso que la revolución la iba a hacer con su código. O sea que ellos se oponían a esto, pero claro, ellos tenían que responder al problema de la inseguridad jurídica que se iba creando, desde luego, en una sociedad cada vez más industrializada, ¿no? Y aquí, por cierto, hay un libro que recomendaría que se llama, bueno, está traducido al italiano, pero en alemán es Ciencia Pandectística y Revolución Industrial. Es de un alemán que es el que más me ha enseñado a mí, aunque está muerto, quiero decir, leyéndolo, que a lo mejor muchos conocen que tiene este apellido, ¿no? Viehäcker. Bueno, mi letra ahí en mayúscula, Viehäcker, se lee regular, pero bueno, Franz Viehäcker. Tiene muchos textos sobre lo que estoy hablando, y aunque es un hombre ya fallecido, en realidad, bueno, pues cualquiera que quiera leer algo más sobre esto, doy ese apunte. Decía que el problema al que debía responder era este, el de la seguridad. Bueno, pues la clave es aquí leer esto en los siguientes términos, me parece a mí. Esta seguridad, que desde luego no se le escapa, la necesitaban ellos, igual que los franceses, no la van a encontrar en el Código Civil, sino de nuevo en un modelo de ciencia que coagula, que desemboca en el sistema. El sistema es la idea clave del siglo XIX alemán. Todos los juristas del siglo XIX
casi da igual la corriente a la que pertenecieran, escribieron su sistema de derecho privado o derecho público. Y los debates sobre el método, la mayoría de las veces, estaban relacionados con la mejor disposición del sistema jurídico. Entonces, en ese libro que presentamos, hay una última parte que está dedicada a los problemas relacionados con el sistema, porque Puchta, que es este señor del que hoy hablamos, fue uno de los grandes, digamos, animadores del debate sobre el sistema, ¿no? De hecho, Savigny, seguro que alguno de vosotros lo sabe, pues es famoso sobre todo porque en 1840 publica ese sistema de derecho romano actual, que lo que pretendía era, él como todos, lo que pretendía era afianzar en términos científicos, ya que no legislativos, en términos científicos, con un buen armazón lógico, todo el ordenamiento jurídico. Y como quiera que todos los juristas jueces habían pasado por esas aulas pandectistas, por esas aulas donde se había trabajado en la universidad derecho de las pandectas, o sea, digesto, porque pandectas y digesto es lo mismo, en griego y latín, derecho romano, en definitiva, pues iban a estar en disposición de, en los tribunales, aplicar sistemáticamente un derecho romano, pues eso, coherente y potencialmente completo. Y la seguridad la daba, por tanto, esa operación racional, que, por cierto, sigue caracterizando bastante a la jurisprudencia alemana. Estos señores están bastante familiarizados con una lógica jurídica bien desarrollada, en el sentido de, pues eso, muy ejercitada desde antiguo. Básicamente por esta historia reciente, ¿no? Por esta historia reciente. Entonces, de hecho, la palabra ciencia jurídica, la palabra Rechtswissenschaft, nace en este contexto. Antes se hablaba de Rechtsgelehrtheit y aquí a partir de ahora se va a hablar de Rechtswissenschaft porque se entiende que es el sistema el que dota de cientificidad al derecho. Hay una frase de Stahl que tengo aquí recogida. Stahl era también un jurista muy famoso de la época, Federico Julio Stahl, era un gran jurista de la escuela histórica, y decía: Savigny no quiere lograr la unidad jurídica nacional por la vía de una codificación general, sino a través de una educación científica y práctica común, y el momento principal que opone a la codificación, en base al cual discute la tarea legislativa, es el elemento técnico, o como prefiero yo llamarlo, la estructura del derecho. Bueno, dando un paso más y orientándome hacia ese debate sobre el método, tendríamos que decir algo sobre el sistema característico del siglo XIX, que es el sistema pandectístico. Todos los juristas, como decíamos, escribieron su sistema de pandectas, ¿no? Su sistema basado en las pandectas justinianas, de Justiniano. Que, por cierto, también digesto, que es lo mismo que pandectas, como hemos dicho, le da ese nombre Justiniano en honor a un libro que había publicado un gran jurista romano, que era Salvio Juliano. Salvio Juliano, en el siglo II después de Cristo, escribió un digesto. Tenía, si el digesto de Justiniano tiene 50 libros, y es inmenso, el digesto de Salvio Juliano tenía 250 libros. 250 libros, y eso tenía un mercado, eso alguien lo leía. Eso era una inmensidad en una cultura jurídica muy avanzada. Bueno, volviendo, cierro paréntesis. Los rasgos fundamentales del sistema pandectístico es curioso porque hay que remontarse a Kant. Bueno, no es muy curioso. Uno diría, bueno, pero además si Kant impregnaba todo no es curioso. Ya, pero es curioso porque estos señores pandectistas, precisamente por esa vocación de erudición, estaban muy bien formados filosóficamente también, aparte de filológica e históricamente. Yo creo que si eran algo, eran historiadores del derecho más que otra cosa. Lo que pasa es que, claro, ellos entendían que la disciplina fundamental del jurista era la historia del derecho y ocupaba por eso tantas horas de clase, ¿no? Porque era la única forma de acceder a la esencia de 100 años de cada instituto jurídico, conocer el tracto histórico, ¿no? Pero habría que irse a la publicación, a la aparición de la crítica de la razón pura, ¿no? Brevemente, recordamos que el criticismo de Kant, esto lo sabéis todos, porque sois filósofos y conocéis bien a Kant, bueno, el criticismo había revolucionado el panorama epistemológico. En el plano material, todos estos juristas no eran kantianos, porque Kant había enseñado que las normas habían de buscarse en la noción pura de la razón práctica, y estos señores pandectistas, precisamente por ser pandectistas, eran ante todo juristas históricos. La verdad estaba en la historia de esta tradición jurídico-romana, ¿no? No eran kantianos en el plano material, pero sí lo eran en el plano formal. El prusiano, ¿no? Kant había enseñado desde este punto de vista formal que toda disciplina, si esperaba ser científica, debía ser precisamente sistemática. Y ahí está el origen de esta obsesión por los sistemas. La conocida formulación de Kant era que el conocimiento sistemático debía ser la diversidad estructurada en unidad bajo un principio, ¿no? Un principio que es, según él, idea de razón o Form eines Ganzes, ¿no? Einheit der Mannigfaltigkeit in Erkenntnisse, pues diversidad o multiplicidad estructurada bajo un principio, que por lo demás no era nuevo, pero en fin, él lo desarrolla.
sea, que científico solo podía ser el conocimiento ordenado según este esquema kantiano de sistema. Y esto va a permear toda la jurisprudencia. Y hay un autor que se llama Jan Schroeder, que es como el gran historiador del método y la filosofía del método en Alemania. Jan Schroeder está ya mayor, pero es como la autoridad. Pues este hombre escribió un libro que se llama Recht als Wissenschaft, Derecho como Ciencia, que es un libro canónico, y en el año 79 escribió otro que se llama Wissenschaftstheorie y un largo nombre que ahora mismo no recuerdo, pero que fundamentalmente se ocupa de cómo se proyecta toda esta filosofía kantiana, a toda esta idea epistemológica de Kant a la jurisprudencia. No me detengo, pero aquí sí ya hay una primera entrada del formalismo, porque una primera crítica al formalismo llega en este punto. Porque todos los juristas van a tratar de subsumir en una idea el derecho. Y sin embargo el derecho es una, digamos, rama que Kant había considerado que era imposible, precisamente por su raíz histórica, tratarse en términos puramente científicos, porque no permitía derivarse enunciados apodícticos, ¿no?, de sus premisas. Y esta era la premisa, ¿no? Pero en la década de 1820, que es la década de Savigny y de Puchta, el enfoque cambia un poco, ¿no? Nace la idea de que el derecho es un organismo. Esta palabra de organismo aparece por todos lados, ¿no? En la periferia de Savigny está ese consenso de que el derecho no era contingente, no era accidental, como decía Kant, sino que expresaba, digamos, un curso necesario. Era una especie de determinismo, aunque no es exactamente un determinismo, ¿no? Y esa necesidad que arrastra el derecho, o ese espíritu popular, desarrolla una especie de sistema interno, ¿no?, volviéndose racional o sistemático en sí mismo, decían los juristas, ¿no? Es el famoso sistema interno del que se va a hablar a finales del siglo con Philipp Heck, que distingue entre sistema interno y sistema externo, ¿no? Entonces, esto habría que aclararlo brevemente, y esto es muy interesante porque lo hace Puchta en un libro que le hizo muy famoso, le consagró como el filósofo del derecho de la escuela histórica, en una obra que es el Cursus de Instituciones, que son 3 volúmenes, pues las primeras 100 páginas son lo que él llamaba la enciclopedia. Las enciclopedias en estos tratados tan monumentales de estos juristas pretendían ser la enunciación teórica o filosófica de su sistema. Y el que más éxito tuvo fue Puchta junto a Stahl, habría que decir. Puchta aquí bebe mucho de Schelling, que había sido amigo suyo en Múnich y del que había aprendido muchas cosas. Aunque habría que apuntar también algo de Hegel, porque cuando era alumno de instituto, y el instituto allí era más parecido a la universidad aquí que al instituto aquí, diríamos, era un instituto donde daba clase Hegel y donde Hegel escribía para los alumnos de instituto lecciones de filosofía universal, etc., ¿no? Bueno, pues ahí Puchta había recibido clases de Hegel. Entonces, voy a tratar de reducirlo brevemente esto en un par de frases, que más o menos esto lo sabemos, pero bueno, para tratar de explicar cuál es el idealismo objetivo que presenta Puchta en esas páginas. Si la epistemología kantiana de esta crítica de razón pura, que como todos conocen, consideraba los objetos no aislados unos respecto a otros, que formarían así lo que Kant llamaba Ruhe chaotischen Aggregat, o un agregado caótico de cosas, no están aislados unos respecto a otros, sino que esta epistemología kantiana los considera ligados unos con otros, los objetos, como consecuencia de nuestra aprehensión o de nuestra intelección de los mismos. Por tanto, la aprehensión o intelección de los objetos es la que los relaciona, ¿no? Es una relación, por tanto, racional, subjetiva, y los hace participar de este modo de un sistema racional que es subjetivo. Es lo que llaman Kant el idealismo subjetivo, precisamente por esto es la filosofía trascendental. Entonces, el conocimiento científico, dice Kant, es posible precisamente como consecuencia de la representación del objeto. Es decir, como consecuencia o a partir del acto de intelección. En esa medida, dice él, cualifica como sistema. Claro, el primer paso para la sistematización del conocimiento se había dado con este conocimiento trascendental o subjetivo, pero faltaba el segundo para los pandectistas, porque este conocimiento sistemático que nos presenta Kant, como sabemos, no es de la cosa misma, no es objetivo, que permanece inaccesible, el famoso noúmeno, ¿no? El famoso noúmeno, nosotros no podemos nunca llegar a conocerlo, ¿no? Kant distingue aquí entre lo fenoménico, ¿no? Es un conocimiento subjetivo o trascendental. El idealismo objetivo de Puchta, de Savigny, de Hölderlin, que es un personaje al que leen mucho Savigny y Puchta, porque eso se ha visto, estaban ahí en sus legados, ¿no? Legajos que habían leído a Hölderlin también, y desde luego en Hegel y en Fichte y en Schelling. Bueno, este idealismo postkantiano, que en realidad había que distinguir aquí mucho, y yo no estoy facultado para ello, en general sí podemos decir que da un paso más, porque va a considerar la sistematicidad de las cosas o la unidad de las cosas no como consecuencia de nuestra intelección,
no es así en nuestra subjetividad, no es un idealismo subjetivo, sino por virtud de ellas mismas, de las cosas mismas. Es en los objetos, y no solo en el pensamiento, diríamos, que hay orden, que hay nexo, que hay relación, que hay en definitiva sistema. Y a esto lo llama Savigny idealismo objetivo. Son tiempos de tardía ilustración, ¿no? Entonces, esto además a ellos les ayudaba. Dice Puchta que el derecho es ein vernünftiges, es racional. Y si ellos consideraban que las verdades estaban en la historia, pues esto era desde luego un argumento, ¿no? Porque el derecho como producto histórico es ya en sí mismo racional y lo que hay que es que tratar de descubrir en esa historia los principios o los elementos fundamentales, ¿no?, de la tradición. Que desde luego no es un sistema cerrado lo que presentan, porque es un sistema histórico y por tanto abierto necesariamente. Es muy complicado de todas maneras y si les digo la verdad, yo cuando leía a Puchta, para poder entender esos párrafos, leía a Schelling y yo pues no sabía si estaba entendiendo a Schelling, porque digo, pues lo estoy entendiendo, pero podría entenderlo de esta otra manera. Es de esos autores que cuando uno le dice, bueno, lo voy a interpretar así, pero lo podría interpretar de esa otra manera, ¿no? Filosofía negativa, filosofía positiva, es un lío un poco caótico. De hecho, había una disputa entre Stahl y Puchta, porque decía uno, le acusaba al otro de que no había entendido a Schelling, ¿no? Pues el típico caso este de que unos dicen que no han entendido a Kant, ¿no? No había un ruso que le pegó un tiro a otro ruso porque decía que había leído Kant. Quiero recordar eso como anécdota. Yo lo leí eso en algún lugar, en algún sitio. Supongo que era una broma, pero vamos, uno hasta se lo cree, ¿no? Porque, en fin, hay quienes tienen verdadera vocación filosófica y están dispuestos a dar la vida por la correcta interpretación. Bueno, en cualquier caso. Llevo ya media hora, así que voy a ir enfocando al final, ¿no? Voy a ir enfocando al final. Leer el derecho en su historia, leer el derecho como un producto necesario, permitía a estos señores que a esto creen, que a esto creían, aprender o hacerse cargo de los principios que lo esencian, podríamos decir. Claro, lo que pasa es que para la obtención de estos principios era necesario un método diferente al clásico del racionalismo cartesiano. No era la razón natural la que iba a averiguar estos principios que esencian el derecho, sino más bien otro tipo de categorías. Y es muy interesante aquí ver cómo Savigny utiliza la categoría de la relación jurídica, porque dice que es la categoría que permite el conocimiento dinámico o genealógico de los conceptos jurídicos, que son definidos en Savigny como lebendiges Wesen, como entidades vivas, dice él que son los conceptos jurídicos. Hay un párrafo que es uno de los que más me gustan de Savigny, no porque esté de acuerdo con él, sino por la fuerza del argumento. No sé si estoy de acuerdo con él o no, eso es una cosa muy característica en mí, no sé con quién estoy de acuerdo, me convence todo el mundo, pero bueno, diría algo así. Eso está en el sistema de derecho romano actual, 1840. ¿Cuáles son, pues, desde un punto de vista general, las bases originarias del derecho? ¿En qué consisten sus fuentes?, se pregunta. Y responde, dice, se podría suponer que el derecho tiene su origen del todo diferente según el influjo del caso o del arbitrio humano, de la reflexión y de la prudencia. Aquí está claramente, yo creo, refiriéndose a la tradición voluntarista de un Hobbes o de un Bentham, ¿no? Y de un Kelsen después, ¿no? Dice, pero esta hipótesis está en oposición al hecho indudable de que donde quiera que una relación jurídica se presenta a la mente y sea cuestionada, existe desde tiempo atrás una regla, por lo que no es necesario ni posible inventarla por primera vez. Esa última frase me parece lapidaria. Dice, no es necesario ni posible. No se preocupen ustedes porque además es imposible inventarla. Digamos, voluntaristas. Uno podría decir que en parte tiene razón, pero en parte no, claro, ¿no? Porque si no estaríamos abocados a un determinismo. Pero en cualquier caso él decía que él no era determinista, sino que era metafísische Selbstbeweger, que uno diría, eso que es un movimiento autónomo metafísico, no sabe muy bien uno qué es. Pero en cualquier caso, el tiempo, y esto sí es clave, el tiempo tiene en Savigny, como lo tenía en Platón, como lo tenía en Aristóteles, como lo tenía en Cicerón, como lo tenía en Bacon, el tiempo tiene en el derecho una función constitutiva y legitimante. Y esto no lo tienen autores modernos como Hobbes, como Bentham, por el que hemos puesto antes, o como Kelsen. Aquí hay un autor que a mí me gusta mucho, que querría dar como recomendación, que es Mario Bretone, que es uno de los que más me ha gustado autores que he leído en estos pocos años que llevo de investigación jurídica, que es un romanista sui generis. Y tiene un libro que se llama Diritto e Tempo, de la tradición jurídica europea. El derecho y tiempo de la tradición jurídica europea, eso está traducido en Fondo de Cultura Económica, y el primer capítulo norma. Y hace un estudio de itinerarios paralelos con los juristas con los autores que acabo de mencionar. Y está muy bien escrito, es una maravilla. La verdad, también es una prosa literaria estupenda. Bueno, en cualquier caso, aquí la clave entonces estaba en encontrar esos principios que esenciaban el derecho. Hay un debate muy
profuso, muy acusado, también a veces muy áspero entre los juristas, porque estos señores recensionaban, pero bien. Se recensionaban y se daban mucha caña y Puig era especialmente crítico, utilizaba mucho el insulto. La verdad, un poco excesivo, parece. Por cierto, que Puig murió pronto, a los 47 años, de cirrosis. Hubo ahí un debate sobre cómo encontrar, digamos, el concepto cúspide. A través de la relación jurídica, Puig propuso el derecho subjetivo como principio, ¿no? Porque era garante de la libertad. Aquí, bueno, aquí habría, realmente, para poder entender la disputa del método, aquí empezaría, digamos, la explicación más pertinente, la de cómo organizaban los sistemas estos juristas del 19. Para entender, digamos, el debate sobre el formalismo y el antiformalismo. Entonces, desde un punto de vista epistemológico y de un punto de vista político, lo voy a mencionar brevemente. Desde un punto de vista epistemológico, subsumir la unidad lógica del sistema a un concepto cúspide, que es lo que hizo Puig, provocó crítica de colegas, ¿no? Sobre todo de su amigo Stahl. Y si uno lee bien la crítica, digamos, el debate entre Puig y Stahl, ve que las claves de ese debate son las que se van después reproduciendo, no solo porque se van haciendo acopio argumentos juristas clásicos como Jhering y después historiadores importantes como este que les he dado, sino porque es que en realidad parecen como que son constantes, ¿no? Constantes de los debates, ¿no? Este debate que tienen Stahl y Puig. Porque, bueno, brevemente, Stahl sostenía que tratar de explicar o dar cuenta de un organismo que es lo que el derecho es, como están de acuerdo todos los juristas históricos, un organismo como el derecho, de acuerdo a unos principios, digamos, superiores, es equívoco, dice Stahl. Pues en un organismo, decía él, todo está interrelacionado. Entonces, a la pirámide de conceptos de Puig, que es muy famoso porque presenta una pirámide de conceptos Puig, pues Stahl opone la imagen del círculo, ¿no? Entonces, Stahl decía que era imposible tratar de deducir el derecho de a priori dentro de abstracciones, ¿no? Lo que pasa es que Puig responde de una forma bastante inteligente a mi modo de ver. Dice, si se entiende que el derecho no es arbitrario o contingente, y en eso estaban ellos de acuerdo, sino que expresa o esencia un concreto marco político, económico y social, entonces uno debe buscar el nexo sistemático de este marco que el derecho expresa. Las categorías diríamos que lo esencian, por así decir. Claro, por eso Puig solo marginalmente quedó afectado por las críticas de Stahl. Estaba de acuerdo con Stahl en que la ley era un organismo, el derecho era un organismo que se iba desarrollando y de ninguna manera afirmó que fuera posible deducir normas de conceptos anteriores a la experiencia. Precisamente los historicistas se habían caracterizado por desmoronar todo el edificio del justnaturalismo racionalista, que sí que había sostenido esto del derecho natural y la posible derivación apodíctica denunciados con Christian Wolff y demás. Pero eso ya lo había desmontado Kant y los juristas históricos estaban de acuerdo con eso. Entonces, Puig no dedujo reglas de una premisa superior, sino que buscó conexiones en el derecho positivo. Y en eso es en lo que él es, digamos, schellingiano. O sea, es una visión, decía él, constantemente alterna. Es una traducción un poquito sui generis esta. Entre el concepto, digamos, lógico de derecho y el derecho positivo. Porque el derecho positivo debe vincularse o relacionarse lógicamente en la medida de lo posible. Por tanto, la lógica no crea derecho, sino que permite clasificarlo. Él decía que no era Herstellung, sino Darstellung. Y ahí los conceptos alemanes sirven, porque Herstellung es como deducción y Darstellung es como clasificación. Y esto se ve claro en la novedad, digamos, metodológica de Puig, que es el derecho científico. Él, en el desglose de fuentes del derecho, que por cierto Puig fue famoso sobre todo por ser el teórico de las fuentes del derecho, se hizo famoso cuando publicó sus dos volúmenes sobre fuentes del derecho, que llamó Das Gewohnheitsrecht, derecho consuetudinario. Bueno, digo, esta idea que estaba trazando se ve claro con el derecho científico, porque el derecho científico, que es este derecho resultado de operaciones lógicas, es fuente de derecho, pero no está, decía Puig, en condiciones de anular el derecho existente o la costumbre, sino que sirve para llenar las lagunas, los vacíos. Y esto es algo que en la época, si no se hacía así, puesto que no había código, se habría hecho con arreglo al derecho natural. Y lo que desde luego no quería ni Puig, ni Savigny, ni Vinci, ni todos estos juristas pandectistas tan afianzados en el método, en la ciencia y la lógica, era que el juez resolviese con arreglo al derecho natural. Entonces proponía el modelo para las lagunas de la ciencia del derecho, que no era, por cierto, una lógica como la del racionalismo, de deducción silogística, sino más bien de analogía jurídica, ¿no? Y ahí Puig pone el ejemplo de la interpretatio romano, que no era interpretar
como hoy modernamente hacemos nosotros, decía él, interpretatio en sentido actual, dice él, no es esa interpretatio, sino es la interpretatio creativa, que es desde un caso es capaz de resolver otro caso, ¿no? Y ponía el ejemplo de la usucapión, del acto de publicidad, ponía ejemplos muy interesantes y muy útiles. Bueno, entonces, el gran formalista no fue tan formalista, ya que nunca afirmó que fuese posible derivar lógicamente la totalidad del derecho de un concepto previo, ¿no? Un concepto previo, sino que más bien decía que para comprender el derecho era necesario buscar esos enlaces lógicos en la medida de lo posible. Y es importante esto, todavía me parece hoy, el debate, o sea, que un examen significativo de esta posición debe al menos abordar hasta qué punto es útil o no pensar el derecho como un sistema. Pensar el derecho como un sistema. Sigue siendo una pregunta fundamental, por lo menos lo ha sido desde luego a lo largo del siglo XX en los famosos sistemas teleológicos o móviles. Tenía yo aquí un listado de intentos de hacer esto, ¿no? De Heinrich Ricker, de Radbruch, del sueco Hägerström y de Wilburg en los años 50, pero los sistemas móviles son más actuales, ¿no? Y desde luego ahí está Luhmann, digamos, casi que de omnipresente, ¿no? Pero bueno, esa sería, digamos, la crítica formalista desde el punto de vista, y ya acabo, desde el punto de vista epistemológico. Pero estaría la crítica al formalista desde el punto de vista político. Porque el derecho subjetivo del que partían los pandectistas expresa la autonomía de la voluntad, que es la idea de libertad típica de Kant. Y entonces, para entender bien todo el debate del formalismo hay que entender bien este punto de partida, porque partir de la libertad, del poder individual, exigía partir del derecho subjetivo, y esto es lo que después va a criticar duramente Jhering cuando dé el giro famosísimo, ¿no? Ese Damascus del que hablan, ¿no? No me puedo detener aquí en esto, pero bueno, el inicio, digamos, de la verdadera corriente antiformalista que hasta hoy arrastramos es Jhering. Jhering, que es el autor seguramente más famoso, yo creo que del mundo, porque objetivamente hay un dato que es el autor más traducido de toda la historia. A todos los lenguas. El último... Bueno, si a alguien le interesa, le mando un texto de Luis Lloreda muy bueno sobre las traducciones de Jhering. No me acuerdo cuál fue la última traducción a qué idioma exótico, pero bueno. En fin, lo que quiero decir es que Jhering absorbió primero este modelo dogmático de Savigny y de Puchta, fue un gran dogmático, un gran pensador. Él decía que la ciencia jurídica que parte del derecho romano abre un área de actividad impredecible, dice él, en los años 50, en el sistema un campo inagotable de investigación y descubrimiento, una fuente de máximo disfrute intelectual, va añadiendo él. Él era muy partidario de la dogmática, incluso funda la revista famosa con Gerber de dogmática jurídica. Pero da un giro copernicano, da un giro con aquello del fin en el derecho, como ustedes saben. Y ahí, a partir de ahí, sobre todo cuando lea a Heinrich Arendt, que es este filósofo del krausismo, ¿no? Que sobre todo nosotros hemos recibido, se ve atraído por esa visión moralizante del filósofo. Y ahora deja de entender la forma como la entendió desde entonces. En la primera etapa de Jhering, él era un defensor de la forma. Decía, la forma es el enemigo de la arbitrariedad. ¿Cómo es? Joder, no lo sabía, ya me lo sé. Pero bueno, era una frase muy buena para hablar de formalismo. Pero bueno, en su giro, pues se resuelve críticamente contra ese formalismo de la voluntad de los pandectistas. Entonces dice él que los derechos subjetivos a partir de ahora deben de medirse con arreglo al uso y a la repercusión ética y social. Y todo esto va a tener, desde luego, mucha repercusión a partir de ahí en los franceses, que habían recibido bien la teoría de la voluntad, como seguro que todos sabéis, precisamente como consecuencia de la recepción de la pandectística, pero que ahora entra en crisis el paradigma liberal por la crítica que le hace Jhering a esa discusión del derecho subjetivo, ¿no? Y aquí entra la discusión del abuso de derecho, del abus de droit. Joe Ripper, Pascal Ancel, Claude Ditry y demás. Entonces, todo esto además habría que aquí hablar mucho sobre el Estado intervencionista de finales del siglo, 1880. Tengo aquí apuntados también el nombre de Leon Dewey, con la función social del derecho privado, los Estados Unidos, con la figura de Roscoe Pound, que recibe a Jhering y demás. Pero una sola cuestión para acabar. La corriente que nosotros asociamos al formalismo, al conceptualismo, es la famosa Begriffsjurisprudence, que es como la jurisprudencia de conceptos. La jurisprudencia de conceptos es una corriente que aparece por primera vez acuñada como tal expresión en un libro que es un libelo de Navidad que Jhering escribe y que seguro que conocerán muchos, que es el de Bromas y veras en la jurisprudencia. Y ahí él se ríe de estos juristas que teorizan y conceptualizan y que van al reino de los cielos de conceptos
Y ellos, pues eso, desconectados totalmente de la realidad. Claro, el planteamiento que hace ahí Jering es un planteamiento, no diríamos injusto, pero sí caricaturesco en la propia intención de Jering. La historia que se ha hecho de la metodología desde entonces se ha basado mucho en Jering. Ha faltado un estudio más pormenorizado, más detenido del siglo XIX. Y no tanto para tener un más rico conocimiento histórico, que obviamente también, sino para entender mejor las categorías que habitualmente manejamos cuando hablamos de formalismo y de antiformalismo. Porque, y ya con esto acabo, esto tiene después una continuación en el debate cuando se promulga el código. No es lo mismo ser formalista en el siglo XIX de Puchta, donde no hay código y es necesario sistematizar para que no sea un caos, que cuando hay código. Formalista entonces va a ser el que haga una aplicación, digamos, literal de la ley. Se produce además con la promulgación de la ley, del código, la famosa, la etapa esa de la prisión en la que se sentía el juez, que hasta entonces había tenido una libertad importante en el ámbito de la decisión judicial a nivel de razonar, ¿no? Ahora no, ahora tiene que seguir literalmente esto. Y más tarde, con los discursos en el nacionalsocialismo de Carl Schmitt, que es el gran antiformalista de la época, en ese libro que se llama Sobre las tres formas de pensar la ciencia jurídica, y que va a ser sobre todo crítico con la jurisprudencia de conceptos, porque la llamada de Carl Schmitt y de todos los demás va a ser a la de un juez activo que se desvíe de la ley precisamente para ser coherente con lo que ellos llamaban el Ordnungsdenken, ¿no? el pensamiento de la cosmovisión social imperante a la que tiene que atenerse el jurista, que es en ese caso el nacionalsocialismo. Con lo cual, aunque ha sido un poco caótico, mi idea, yo lo que pretendía era releer un siglo XIX más complejo de lo que habitualmente se nos conoce, para a partir de ahí que cada uno empiece a sacar conclusiones sobre las categorías formalismo y antiformalismo, que son muy complicadas y que a priori no existen categorías, porque lo que hay son empleos de estos palabras o conceptos en cada época histórica, ¿no? Por eso es interesante hacer una historia conceptual más que otra cosa. Bueno, con eso lo dejo. Espero no haberos aburrido demasiado y nada, muchas gracias por vuestra atención. Os lo agradezco.